Continuamos con la siguiente sesión. Nos dice que pidamos al grupo que expliquen con sus propias palabras qué son los derechos humanos y tomen nota de sus ideas, pues son garantías y beneficios fundamentales de las personas reconocidas en las leyes para asegurar la protección indistintamente de todas ellas. Se hacen realidad cuando se satisfacen las necesidades básicas de los seres humanos y que requieren para desarrollarse de manera integral y vivir con justicia. Funcionan como un referente ético que oriente para mirar críticamente el actuar y la forma de relacionarse de las personas en los distintos espacios de convivencia. Tenemos el siguiente cuadro: derecho humano y cómo fueron violentados. Derecho a un ambiente sano, con una tala de árboles de forma clandestina y ocasionando daños. Derechos de pueblos y comunidades indígenas, pues la privación de las comunidades para el disfrute de los recursos naturales. El derecho de la propiedad, que es el despojo de los pueblos indígenas al robarle sus tierras. Y el derecho a la libertad, como un secuestro a los jóvenes que además fueron obligados a trabajar en actividades ilícitas. Después tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos aquí este cuadro, ¿no? El 1, que es el derecho a la vida, se relaciona con la parte, el tercer aspecto, que dice que refiere al respeto de la existencia de las personas, donde el Estado, dentro del ejercicio de sus funciones y como imitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona se prive de la otra. El de la salud, que se refiere al derecho que tiene toda persona de disfrutar el más alto nivel posible de bienestar físico. Y el 3, a un medio ambiente, las garantías de acceso y adecuada calidad del agua, el aire, contaminantes, etc. Aquí vamos a contestar con nuestras propias palabras. ¿Qué relación tiene el derecho a la salud a las afectaciones del medio ambiente? Y explica cómo influye el medio ambiente a garantizar el derecho de vida. Después vamos a relacionar los siguientes cuadros: condiciones que dan valor a la dignidad, el reconocimiento entre todos como parte de una misma humanidad, estirar basura en lugares públicos, contaminar ríos, no dar mantenimiento a la afición a los automóviles y transportes públicos son las acciones del medio ambiente que perjudican la dignidad. Y por otro lado, reconocer y respetar la necesidad de cada persona es hacer el mal uso del agua cuando se requieren en otros lugares. ¿Qué acciones a favor del cuidado del planeta pueden realizarse respetando a otras personas? ¿Por qué es importante el reconocimiento y la preservación de los derechos humanos? ¿Por qué es importante que la sociedad busque la preservación y el cuidado del medio ambiente? Todas estas preguntas se contestan de manera personal. ¿Qué problemas de salud tendríamos si seguimos dañando el planeta? ¿Y cómo se puede hacer el ejercicio de la libertad? Pasamos a la siguiente actividad, que es de español. Y aquí vamos a leer el siguiente texto, que tiene que ver con la tierra ya no puede esperar. Tenemos los párrafos divididos y pasamos entonces al cuadro. ¿Cuál es el párrafo de introducción? El 1, el cuerpo textual es 2, 3 y 4 y el de conclusión el 5 y el 6. Según la lectura anterior y los datos registrados, ¿cómo influyó la pandemia en la huella de carbono? Pues los bloqueos inducidos por la pandemia mundial causaron una fuerte caída inicial en las emisiones de CO2 en el 2020. Sin embargo, las emisiones aumentaron nuevamente durante la segunda mitad del ciclo del 2020. A modo de solución, ¿a qué se refiere la frase "es momento de actuar"? Aquí tenemos que nosotros establecer cómo contestaríamos, qué tenemos que hacer para empezar a actuar. Tenemos otra lectura: los recursos del planeta se acaban, y la actividad nos dice: coloca la idea principal y una secundaria del párrafo 1 donde correspondan. Y la idea principal es que la The Earth Overshot Day es la fecha específica en donde la demanda de los recursos naturales por parte de la humanidad excede la biocapacidad de la Tierra. Y la idea secundaria es que la biocapacidad es la capacidad biológica del planeta para regenerar los recursos que se consumen. De acuerdo con el texto, ¿en qué fecha se acabarán los recursos en México? El 11 de agosto. Pasamos entonces a la siguiente actividad. Título. Hay que poner el título y sería acciones para posponer el agotamiento de los recursos. 2. Reducir el consumo mundial de la carne humana. 3. Supondría reducir la mitad del reabastecimiento en 93 días. Hay que hacer un dibujo alusivo a la reducción de la huella de carbono, dibujo alusivo a la reducción de alimentos y reducir el desperdicio global de alimentos en un 50%. Continuamos con la siguiente actividad, que tiene que ver con el entorno social. Si analizamos la siguiente infografía. ¿Y qué actividades económicas dependen del aprovechamiento de los recursos? Silvicultura, minería, explotación forestal, ganadería y pesca.
Cómo la sobreexplotación de los recursos naturales afecta el planeta, pues causa desaparición de especies por la caza de animales, provoca inundaciones, un cambio climático y falta de la lluvia por la tala de árboles y disminución del agua apta para el consumo. Tenemos aquí otro texto sobre la selva lacandona que nos lleva a la siguiente actividad. ¿Qué importancia tienen las áreas y los recursos naturales para los distintos grupos indígenas? Históricamente, los recursos han significado el sustento y desarrollo de los grupos indígenas. Los recursos naturales permitieron establecerse en lugares y formar civilizaciones. Y los grupos indígenas en México se han encargado en muchos casos de defender las zonas naturales más importantes del país. Tenemos aquí que colocar debajo de cada imagen la palabra que corresponda: deforestación, escasez de agua, cambio climático y la huella ecológica, que son las opciones que tenemos en esta parte. Después vamos a llenar este cuadro comparativo. De migración de especies, pues son factores naturales, búsqueda de comida y cambio de clima, y los factores humanos, tala de árboles, contaminación, modificación del espacio geográfico, etc. Y aquí podemos ir viendo cada uno de ellos. La escasez del agua, la migración humana y la escasez de alimentos nos lleva a los factores naturales y a los factores humanos. Llegamos a complementar el siguiente mapa, ¿no? Tenemos los servicios ambientales de la selva lacandona, la erosión del suelo, medicinales, etc. Y el agua, ¿qué genera? Genera electricidad, riego y el consumo humano. Además, la selva suministra oxígeno y capta dióxido de carbono. Evita el arrastre de sustratos y el asolve. Tenemos el siguiente texto: los pueblos indígenas y su relación con el medio ambiente, y llenamos el siguiente cuadro: de campo, las ventajas, la gran biodiversidad, y desventajas, la pérdida de territorio; de ciudad, gran cercanía con otras culturas y países, y la pérdida del interés del conocimiento de los pueblos indígenas como desventaja. Aquí vamos a contestar las siguientes preguntas de manera personal. ¿Consideras que es importante mantener las áreas naturales protegidas?, etcétera. Además, vamos a reflexionar sobre el tema, las actividades abordadas y escribir en el recuadro las conclusiones. Y con esto estamos terminando la sesión del día 4.